Bien, entonces chicos, vamos a empezar con lo que es el primer tema que hace relación a qué es introducción y generalidades de la fisioterapia. Pero para eso necesito saber qué es la fisioterapia. Pueden encender micrófonos. Quiero saber qué idea tienen ustedes de qué es la fisioterapia. A ver, por favor, enciendan micrófonos. Voy a preguntar. ¿Qué cree que es fisioterapia, Jocelyn? Es la rehabilitación de una persona que nosotros ayudamos. Ya, más o menos. A ver, Ludwig, ¿qué es fisioterapia? Es el poder, no sé, lograr rehabilitar o capacitar. Ya, más o menos hay una idea. A ver, Marcela, ¿qué cree que es fisioterapia? Como una terapia física. Ya, incluye la terapia física. Joyce, ¿qué será fisioterapia? Mantener y restaurar el movimiento físico de las personas por medio de la rehabilitación. Ya, hay unas ideas ahí de internet. Fernando, ¿qué será fisioterapia? Fernando, ¿qué idea tiene de qué es fisioterapia? Es la utilización de agentes físicos, químicos y para la rehabilitación de los individuos en sus falencias. Ya. Cuando hablamos de fisioterapia, la bibliografía, el internet les va a decir que es la aplicación de agentes físicos terapéuticos para poder habilitar o rehabilitar a un paciente. Y ese concepto está en base a los acrónimos de la fisioterapia. Cuando hablamos de fisioterapia, no solo tenemos que pensar en que vamos a aplicar a un agente físico, sino que vamos a aplicar energía al organismo, una energía que va a provenir de fuentes naturales como el agua, el sol, la arena, etcétera. O energía que proviene de lo que es agentes físicos artificiales como la electricidad, los magnetos, etcétera. Esa energía que nosotros utilicemos va a ser transmitida al organismo de nuestro paciente, la cual va a mejorar los comportamientos fisiológicos y estructurales del paciente. A esa aplicación de energía que proviene de una fuente, y dicha fuente se va a denominar agentes físicos. Los agentes físicos va a ser un sinnúmero de materiales que van a permitir transmitir energías de todo tipo al organismo. No es lo mismo, por ejemplo, transmitir la energía del calor por medio de aguas termales o transmitir energía de calor por baños solares. Son distintas formas de energía, pero que van a tener un aporte calórico a nuestro cuerpo. Entonces, ojo con eso. No se olviden, es la transmisión de energías y para eso necesitamos agentes físicos. Ahora, cuando hablamos de un agente físico, el agente físico va a modificar, les había dicho, la fisiología y la estructura del tejido al que vamos a aplicarlo. Por lo tanto, nosotros como fisioterapeutas utilizamos agentes físicos.
Los médicos utilizan medicamentos. Entonces, sin embargo, ambos elementos, medicamentos o agentes físicos, están sujetos al mismo rigor científico que cualquier fármaco. ¿Qué quiere decir? Que estos agentes físicos, al igual que un medicamento, van a modificar la fisiología de un cuerpo, van a generar reacciones bioquímicas en nuestros pacientes. Es por eso que nosotros vamos a trabajar de manera no invasiva. Sabemos que cuando tomamos medicamentos, los medicamentos tienen una acción invasiva. ¿Por qué decimos invasiva? Porque van a entrar dentro de nuestro cuerpo y van a actuar sobre el sistema digestivo y su absorción. Ese es un agente invasivo. O cuando introducimos medicamentos mediante inyectables o sueros, también es un agente invasivo. En cambio, nosotros vamos a tener agentes no invasivos, porque vamos a tener baños solares, vamos a utilizar el masaje, vamos a aplicar lo que son técnicas manipulativas, electricidad, etc. Esas van a ir a estimular a nivel de la superficie cutánea sobre las terminaciones nerviosas y no así de manera invasiva sobre nuestro cuerpo. En ese sentido, los agentes físicos, como les había mencionado, pueden ser naturales o artificiales. Ambos, ya sean naturales o artificiales, van a generar energía. Y esta energía va a generar consecuencias en nuestro cuerpo. ¿Cuáles van a ser esas consecuencias? Van a generar efectos térmicos, efectos cinéticos y efectos químicos. Cuando hablamos de efectos térmicos, hacemos referencia a que va a haber un cambio de temperatura en nuestro cuerpo que va a activar el anabolismo o el catabolismo. Cuando hablamos de efectos cinéticos, quiere decir que va a poner en movimiento la funcionalidad de los tejidos que han sido estimulados. Cinético significa movimiento, función. Y cuando hablamos de un efecto químico, estamos hablando de que van a haber reacciones celulares ácidas o básicas que van a mejorar la condición de ese tejido. En ese sentido, estamos hablando de que existen efectos primarios. También van a existir acciones o efectos secundarios, las cuales van a ser consecuencia de estos efectos primarios. Por ejemplo, la analgesia, el efecto placebo, el sueño, son efectos secundarios a una reacción o efecto primario. ¿Hasta ahí se me comprende o hay alguna duda? ¿Pueden encender micrófonos, por favor? ¿Alguna duda? No, Lisa. Ya, perfecto. Vamos a continuar. En ese sentido, chicos, como les había dicho, la fisioterapia tiene un concepto epistemológico. Físicos hace referencia a lo que es la parte física, ¿no? Y terapia que hace referencia a la curación, al remedio o tratamiento. Si ustedes consideran esta epistemología, estamos hablando que es la curación o tratamiento por medio de los agentes físicos, que es lo que ustedes me habían dicho hace un momento. Ahora, existen diferentes agentes físicos. ¿Cuáles van a ser estos? Nosotros los denominamos crioterapia a todos aquellos agentes que generan frío. Termoterapia a todos aquellos agentes que generan calor. Cinesioterapia a todos aquellos que generan movimiento. Helioterapia, aquella energía que nace de la luz solar. Electroterapia a aquella energía que nace de la electricidad.
Hidroterapia a la energía que nace de lo que es el agua. Fototerapia, aquella energía que nace de las radiaciones no ionizantes. Y en fin, existen más terapias. ¿Alguien ha escuchado hablar de la equinoterapia, por ejemplo? ¿O conocen otro tipo de terapias? Yo sí he escuchado, dicen de la termoterapia y hidroterapia, hidroterapia también del agua. ¿Ya? ¿Algunas otras terapias que conozcan? Tal vez también ahí está la masoterapia. Sí, está bien. Que son terapias a través de los masajes, del contacto directo con los pacientes. Otras terapias. ¿Alguna otra terapia que conozcan, chicos? La psicoterapia. Ya, la psicoterapia, pero está en relación a terapias que trabajan los colegas psicólogos y los psiquiatras. No es parte de la nuestra, no es un agente físico propiamente. Otra terapia. ¿No han escuchado en la pandemia lo que era la aromaterapia? Sí, escuchamos. Ya, ¿qué creen que es la aromaterapia? Yo creo que consiste en vapores y aromas. Ya, muy bien. Se utilizan aromas con aceites o fragancias esenciales para trabajar lo que es el estímulo de diversas funciones. ¿No es cierto? Ustedes han debido ver que muchos hemos usado aromas de eucalipto, de manzanilla en la pandemia. ¿Recuerdan? Esa es parte de la aromaterapia. Después, ¿conocen alguna otra terapia más? ¿Alguna otra terapia, chicos? No, le dicen, no, yo no recuerdo más hasta ahora. Ya, justamente ayer se estaba promocionando lo que es la equinoterapia, ¿no es cierto? Que es la terapia con el uso de los caballos para tratar de regular algunas alteraciones neurológicas, ¿no es cierto? Son contactos directos que se da con el desplazamiento de los caballitos. Entonces, existen muchas terapias en las cuales nosotros como fisioterapeutas podemos utilizar. Ahora vamos a hacer, chicos, un poquito de lo que es la historia y evolución de la fisioterapia y la cinesioterapia. No se olviden que cuando nosotros estudiamos o nos formamos como fisioterapeutas, también aprendemos algo de lo que es la kinesiología. Este sentido va a dar dirección a que puedan incluirse ambas ciencias como parte de la formación de lo que es un profesional fisioterapéutico. Entonces, haciendo un poquito de la revisión histórica y para que no digan que nuestra carrera no tiene una evolución científica, es que les presento a continuación esta información. En la era pretécnica ya habían conceptos y lo que es investigaciones y aplicaciones empíricas de lo que es la fisioterapia. Antes lo llamaban instinto, azar u observación, porque aplicaban los agentes físicos de manera empírica para ver si funcionaban y mejoraban ciertas condiciones de salud. Otras culturas un poco más arcaicas, como la cultura china, india, egipcia o Mesopotamia,
manejaban estos conceptos y lo hablaban y lo denominaban magia, superstición, religión, empirismo. Por ejemplo, nuestra propia cultura hablaba de lo que es el rey Inti, el rey Sol, el dios Inti, ¿no es cierto? En la cual indicaban que los baños solares del dios Inti mejoraban ciertas condiciones de salud, cierto tipo de progreso en la comunidad, etc. Si nosotros hacemos un estudio más científico de esas ideas, estamos hablando de la helioterapia, de que a través de baños solares ciertas condiciones de salud pueden mejorar. Entonces, ya había en culturas antiguas ese tipo de información. Si hablamos un poquito de la cultura china, la cultura asiática, ya había preceptos de lo que es el movimiento como forma terapéutica. Tal es el caso del Kung Fu, que eran técnicas para mejorar las condiciones de la salud de la espalda de aquellos guerreros, y obviamente dichas condiciones mejoraban la funcionalidad de los guerreros tanto antes y después de sus participaciones en sus batallas. Lo propio sucedía con lo que es el Ayurveda, que era tipo de manipulaciones para trabajar a diferentes pacientes con referencia patológica. Ya los griegos, y esta es una de las culturas que hace grandes aportes en la rehabilitación y el uso de agentes físicos, eran los que han implementado lo que es el contacto directo con los pacientes mediante manipulaciones. Esta cultura que implementa este tipo de manipulaciones lo da gracias a lo que eran las batallas de los gladiadores. Estas batallas con los gladiadores, al estar lesionados dichos gladiadores, hacían que cierto personal en esa época pueda asistirlos y manipularlos para mejorar sus condiciones de salud. En la época romana también es una cultura que ayuda bastante a lo que es el uso de agentes físicos. Se implementan las técnicas de hidroterapia que hasta en la actualidad siguen vigentes en su estructura arquitectónica. Ellos hacen los primeros baños termales al aire libre para trabajar diversas patologías reumatológicas. Ellos manejaban mucho lo que es la actividad física y los masajes como parte primordial de la salud. Definitivamente esta cultura hasta la actualidad rechaza lo que es el uso de medicamentos. En la Edad Media va a haber un proceso de retroceso o detenimiento en lo que es la evolución de lo que es la actividad física. Pero ya en la edad de lo que es la era técnica o la etapa más moderna, empiezan a salir los cientistas que hasta ahora son parte de la historia fundamentada de la fisioterapia. ¿Quiénes son ellos? Leonardo da Vinci, el cual hace bastantes estudios de lo que son los cortes anatómicos y lo que es la anatomía humana. Una obra que hasta la actualidad es parte de esta era es El hombre de Vitruvio, en el cual se dan los parámetros de distancia y morfología exacta de los segmentos corporales. Paracelso hace bastantes investigaciones y aportes en lo que es la electroterapia y el uso de la energía física. Ambroise Paré también es parte de lo que es el uso de agentes físicos. Y Norius Mercuris,
Clementizos y así un innumerable de cientistas de la era técnica. Ya en la época contemporánea vamos a tener a los padres de la fisioterapia. Vamos a reconocer a August Georgi, a Per Henning Link, el cual en la actualidad se siguen utilizando sus técnicas de decoaptación articular a través de la suspensión o la suspensioterapia y las barras de Link que ustedes pueden observar. Gustav Sender, George Medger, los cuales hacen aporte de lo que es el sistema de poleas para lo que es la modificación de la estructura muscular. En la etapa actual, que es lo que nosotros estamos ya viviendo a partir del siglo XX, hablamos y se van generando preceptos y definiciones sobre lo que es la enfermedad. Y la enfermedad hace relación, y esto es importante, a que es un problema social. ¿Por qué decimos que es un problema social? A ver, yo les pregunto, ¿qué ha pasado en la pandemia? Hemos estado aislados, ¿verdad? Por esta situación de la pandemia. ¿Por qué creen que la pandemia se podría haber convertido en un problema social? A ver, chicos, Perdón, Lizzie, no entendí la pregunta. se dice que la enfermedad se convierte en un problema social. Nosotros estamos atravesando esto de lo que es la pandemia por el COVID-19, que esa es una enfermedad. ¿Por qué creen que el COVID-19 se puede convertir en un problema social? Por el miedo, hay rechazo social, el racismo social también de la enfermedad. Ya, Y exacto. ¿Qué más? es lo que yo Pues, creo eso. A ver, ¿qué más dicen las chicas? es por la falta de comunicación que no tenemos alrededor con las personas. Ya, también ese es un punto muy importante. ¿Otra idea? Cuando ustedes se enferman, chicos, ¿qué pasa? Imagínense, no solo por el COVID. Les ha dado paperas, varicela, o han tenido un fuerte resfriado. ¿Qué pasa? ¿Cómo están en su casa? Acudimos a un médico, o estamos mal, o somos atendidos por algún familiar. Ya, están mal. Y cuando uno está mal, tiene ganas de ir a bolichar, a bailar, a salir con los amigos. No, No. nos aislamos de las personas. Exacto, nos autoaislamos, ¿verdad? Porque nos sentimos débiles, sin fuerza, cansados, o porque no queremos que vean nuestra condición, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen? Se encierran, se echan en su camita hasta que mejore su estado de salud. Por eso decimos que la enfermedad es un problema social, porque cuando uno está debilitado, lesionado en su cuerpo, lo que hace es tratar de mantenerse aislado y en reposo hasta que mejore su condición de salud. ¿No es cierto? Y ese periodo en el que ustedes están autoaislados para mejorar su condición de salud, porque nadie les obliga, ¿no? Vean, ustedes simplemente hasta sentirse mejor se quedan en reposo. Entonces hace que haya un aislamiento social, hace que se convierta en un problema social, porque no van a tener contacto con sus amigos. Van a tener poco contacto con sus familiares para no contagiarles. Esto también, ¿qué va a generar? Que no vayan a trabajar. Si no van a trabajar, ¿qué va a suceder? No va a haber un ingreso económico, ¿verdad? Entonces, la enfermedad desde ese punto de vista se convierte en un problema social porque al autoaislarnos vamos a generar alteraciones en nuestras condiciones económicas, porque sabemos que toda enfermedad genera un gasto económico. Entonces estamos haciendo también una carga económica.
estamos generando una situación de vulnerabilidad porque también tenemos miedo de contagiarles a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros papás, etc. Entonces, ahí se convierte la enfermedad en un problema social. Si bien sabemos y la ley en lo que es la Constitución Política del Estado boliviano habla de que la salud es un derecho, sabemos que nuestro derecho muchas veces es vulnerado. Vulnerado porque no existen las fuentes necesarias de atención o no existe el personal o no existe los insumos para mejorar la condición de salud. En ese sentido, no es que nos vulnera nuestro derecho propiamente los doctores o la institución, sino las condiciones socioeconómicas hacen que esta situación en salud se sea vulnerada y nuestro derecho sea vulnerado. No es que no existe nuestro derecho, sí existe, pero las condiciones hacen a que sean vulneradas. Lo peor que sucede es que muchos de nosotros, y me incluyo, es que no trabajamos nuestro derecho de salud cuando estamos en una etapa sana, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes se hacen un chequeo mensual de su salud? ¿Cuántos de ustedes van a su centro de salud o a su seguro a hacerse un chequeo? A ver, respóndame mensualmente. Yo lo hice no mensual, cada 3 meses. Ya, en un estado sano, vas sanito a hacerte tu chequeo o cuando estás enfermo. No, cuando sí estoy sano, cada 3 meses. Ya. ¿Alguno más de ustedes? ¿Alguien más va sanito a hacerse chequear o solo cuando están enfermos? Chicos, yo creo que la mayoría de nosotros acudimos a un centro de salud cuando estamos atravesando una patología. Ahora, su compañero realmente ejerce su derecho a la salud porque él en condiciones saludables se hace sus chequeos mensuales o sus chequeos periódicos. Todos deberíamos hacernos ese chequeo periódico. Así estuviéramos ejerciendo nuestro derecho a la salud correctamente. Y en la etapa actual de lo que son las consideraciones de atención en salud, y donde nos incluimos como personal fisioterapéutico, deberíamos hacernos estos chequeos saludables y no simplemente asistir en una etapa de desarrollo patológico. Esto permitiría que se utilicen agentes físicos para la prevención correcta de la salud y así evitar lo que es la evolución clínica de alguna patología, priorizando obviamente estar bajo un estado equilibrado de la salud. En la etapa actual, de igual manera, si bien se habla de priorizar la salud como un derecho, también se habla de priorizar la salud como un agente de rehabilitación, o más bien con los agentes de rehabilitación en aquellos pacientes que ya están patológicos. Y en ese sentido, de que ya existe patologías, hay una diversidad de cientistas del área fisioterapéutica que hacen grandes aportes, como es Andrew Taylor, James Siriax, Delornus, Kabat, los cuales utilizan al movimiento como agente físico-terapéutico para mejorar la condición de salud de aquellos pacientes que ya tienen instaurada una patología. Más adelante, ustedes se van a dar cuenta que vamos a hablar mucho de Siriac, de Kabat, de Bobat, de Biel, que son padres realmente de la fisioterapia que han hecho grandes aportes para la rehabilitación.
Lo que quiero que quede claro en esta parte es que en la etapa actual se promociona el derecho a la salud como modo de prevención y promoción de la salud, pero también se destaca que va a haber aplicación de técnicas no invasivas, o sea que no necesitamos medicamentos para mejorar la condición de la salud, simplemente estímulos kinésicos van a mejorar de manera no invasiva la salud de los pacientes. ¿Hasta ahí alguna duda en cuanto a la evolución histórica de la fisioterapia? Listen, quería preguntar si vamos a avanzar sobre la más a profundidad de lo que cómo se curaba antes con el sol, con el agua, con la Eso temperatura. sí, vamos a avanzarlo, pero en segundo semestre, en fisioterapia general. Ahora en fisioterapia comunitaria simplemente les estoy dando el pantallazo de las distintas técnicas que se utilizaban y utilizarán para la rehabilitación de las personas. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? No, Lisa. Bien, entonces continuamos. Si hablamos de lo que es el marco conceptual propio de la fisioterapia, vamos a decir que es el arte y la ciencia del tratamiento físico. ¿Qué quiere decir? Es el conjunto de técnicas mediante las cuales ustedes van a poder aplicar los diversos agentes físicos que hemos visto hace un momento. ¿Con el fin de qué? Les decía, prevenir y promocionar la salud, por una parte. Recuperar y readaptar a aquellos pacientes que ya han cursado por un cuadro patológico clínico. Y además, que han sido susceptibles de recibir cualquier tratamiento físico. Por lo tanto, la fisioterapia es una profesión de características autónomas. ¿Qué quiere decir? Que va a prestar servicios en diferentes etapas. En la etapa de valoración, de diagnóstico, planificación e intervención, los cuales se van a realizar bajo una dirección y supervisión fisioterapéutica. Todo con el fin de mantener y desarrollar al máximo la funcionalidad y movimiento de ese paciente, potenciando las habilidades funcionales que le quedan y obviamente mejorando y perdurando su salud durante un tiempo irreparable. Entonces, bajo estas ideas, chicos, necesito que ustedes elaboren un ensayo. ¿Qué va a contener su ensayo? Me van a hablar de la importancia que tiene la fisioterapia desde un concepto personal, desde sus criterios personales para ustedes. ¿Cuál es la importancia de la fisioterapia? ¿Y cuál de las terapias que usted ha visto en la exposición o que conoce de manera extra son importantes para la promoción de la salud? Cuando hablo de la promoción de la salud, estoy hablando de aquellos pacientes que están sanos, que no han tenido ninguna patología. ¿Cuál de las terapias que les he mencionado ustedes creen que mejora la prevención de enfermedades de manera general? ¿Cuál de estas terapias nos ayudará a mantenernos equilibrados saludablemente? Este ensayo que ustedes van a realizar tiene que estar realizado en una plana y van a tener hasta la siguiente semana para poder elaborar su ensayo y lo van a subir a la plataforma en la opción que diga tarea, ensayo, primer ensayo, va a decir. Entonces, ustedes suben su documento que va a estar hecho en una plana, lo pueden subir en formato de Word, en un documento de Word, pueden hacer a mano, sacar una foto y subirlo en formato de imagen o caso contrario en PDF. Esas tres opciones está habilitado en la plataforma para que ustedes puedan subir su tarea.
Y como les repito, es un ensayo que habla de la importancia de la fisioterapia que tiene para ustedes de manera individual y cuáles de las terapias que hemos ido viendo son importantes para preservar la salud. No estamos hablando de patología, simplemente de preservar y promocionar nuestra salud para evitar más bien generar algún tipo de patología. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Licen, ¿desde cuándo podríamos ya mandar el trabajo? Disculpen. Lo voy a habilitar en este momento. Ahora voy a habilitar. Vamos a acabar en unos minutitos más. Va a estar habilitado desde hoy 3 de agosto a partir de las 10 de la mañana hasta el día lunes, si no estoy mal, es 9 de agosto. Hasta el 9 de agosto a las 23:59 van a tener para subir su ensayo. Los van a tener toda esta semana para poder subir. Es una tarea, no es una actividad de clase. Cuando sean actividades de clase van a tener que subir antes de que termine la clase. Pero esta es una tarea. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Chicos, ¿alguna duda? Licen, solo es todo escrito, no podemos usar imágenes. O No, tal vez. es por eso les digo, es un ensayo, tiene que ser todo a mano, escrito. Licen, por favor, ¿nos podría volver a indicar qué cosas podríamos incluir en el ensayo que nos piden? Me tienen que hablar de la importancia de la fisioterapia para ustedes y me tienen que decir cuál de las terapias que hemos visto hace un momento son importantes para promocionar y prevenir cualquier tipo de enfermedad. Por ejemplo, hace rato habíamos dicho que la aromaterapia con los baos, por ejemplo, han ayudado a evitar que se congestione la nariz, para evitar congestión nasal, ¿no es cierto?, en la época de la pandemia. Entonces, ustedes van a ver